Quería comenzar la predicación con una pequeña anécdota que me pasó cuando fui a visitar a un padre misionero de aquí de Rosario que había ido a misionar a África, en un país que se llama Liberia, el padre Gustavo. Yo era encargado de las misiones en la diócesis y entonces el obispo me permitió ir a visitarlo. Este estaba ya en África hacía más de un año. Y anterior a él había habido otro misionero también de Rosario, el padre Esteban, que fue el primero que fue a esa zona, y después vino en ese mismo lugar el padre Gustavo. Y entonces con el padre Gustavo fuimos a visitar algunas aldeas. Y allí en las aldeas se celebraba la misa con la gente de la zona. Y la gente de la zona hablaba un dialecto que se llama dialecto Kru. Sobre todo lo hablaban todos, pero las personas más grandes. ¿Por qué? Porque los más jóvenes habían ido a la escuela y en la escuela le enseñaban inglés. Entonces hablaban el inglés y hablaban el dialecto. Y el padre Gustavo, predicaba no en el dialecto, sino en inglés. Entonces, predicaba en inglés en la misa y terminada la predicación del padre, había un catequista que les traducía la predicación al dialecto, aquellos que no hablaban el inglés. Bueno, el asunto es así. Una vez que estaba terminando la misa, el padre le dice: el domingo próximo voy a venir de nuevo a hacerle la misa, porque en esa zona tenían misa una vez cada tanto. Y esta vez les había tocado 2 semanas seguidas. Y entonces el padre les dice: voy a venir el domingo a las 9:30 de la mañana. Entonces en ese horario vamos a tener la misa. Bien. Entonces eso en inglés. Y después viene el catequista. Y el catequista le dice a la gente que hablaba el dialecto, le dice el horario. Pero no se lo dice como lo enseñamos nosotros, sino que le dice y le señala el techo de la capilla donde estábamos. Y entonces le decía algunas cosas en dialecto que yo no entendía. Y después le pregunté. Al terminar la misa, hablamos con el catequista, medio no nos entendíamos muy bien, pero me explicaba que la gente de la zona esta no usan reloj. Entonces no sabían lo que era las 9:30. Entonces tenía que decirle a qué altura estaba el sol. Entonces tenían que mirar el sol cuando estaba a la altura de las 9:30 de la mañana. Entonces ahí ellos ya sabían que tenían que venir para la capilla. ¿Se entiende? O sea, uno decía a las 9:30 mirando el reloj y el otro miraba el cielo, el sol. Quiero decir esto: a veces nosotros suponemos que los demás entienden de qué estamos hablando nosotros. Y no sé si entienden los demás. A veces no hay que suponer tanto. Entonces, decía, la gente de esta zona no tiene reloj ni sabe la hora. Bueno, ahora tampoco hay más reloj, ahora se mira la hora en otro lado. Bien, pero ¿a qué iba? Que el Evangelio, cuando nos dice un montón de cosas importantes, también está suponiendo otras, que no es necesario decirlas en el contexto que estaban viviendo ellos, porque era cosa de todos los días. Pero es muy importante que nosotros la aclaremos hoy. Entonces, vamos ahora al Evangelio que escuchamos hace un ratito. Este Evangelio está
y habla especialmente del día mismo de la Pascua. Por eso dice, al comenzar, dice, al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús, para ellos, había muerto el Viernes Santo, había estado en el sepulcro y después, ese día domingo a la mañana, las mujeres vinieron a alertarlos que el cuerpo de Jesús no estaba más. Y esas mismas mujeres le dijeron a los apóstoles que lo vieron vivo. Pero no tenían más otra noticia. Entonces estaban reunidos esa misma tarde en el lugar donde se escondían ellos, porque todavía estaban con miedo, y Jesús apareció en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Se apareció en medio de ellos y le dice, la paz esté con ustedes. Bien, si uno va leyendo despacito, ese texto nos muestra todas las cosas que Dios nos regala desde la Pascua. Después ahora lo vamos a ir desgranando de a poquito, pero vamos a ver que son varias cosas, que no se compran con nada. No hay plata que compre las cosas que Dios nos da. O sea, las cosas que Dios nos da son gratis y son algo que no se puede comprar de ninguna manera. Bueno, y culmina el texto diciendo que uno de ellos, uno de los 12, no estaba justo ese día. No estaba reunido con los apóstoles. Uno se puede preguntar, ¿por qué no estaba reunido con los apóstoles? Y los apóstoles, cuando fue que lo detienen a Jesús, desaparecen. Se dispersan. Y cada uno se habrá ido a esconder donde pudo. Yo supongo que Tomás se fue el que fue más lejos. No sé dónde habrá ido a esconderse. Bueno, le hicieron conocer el tema de Jesús, lo que había pasado, y ¿qué dice Tomás? ¿Alguno se acuerda lo que dijo Tomás? Si no lo veo, no lo creo. Como muchos dicen en el barrio. Yo si no lo veo, no creo. Esa fe así tan... Y la fe justamente es creer lo que no se ve. Si no, no es fe, ya es otra cosa. Si nosotros vemos a Jesús resucitado, entonces ya no es fe. Porque ya está ahí. En cambio, cuando no lo vemos, es fe, es la fe. Bien. Entonces no estaba Tomás. Y a la semana siguiente pasó exactamente lo mismo. Estando cerradas las puertas, nuevamente aparece Jesús, pero ahí sí estaba Tomás. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Tomás? ¿Qué le dijo? Que ponga su dedo en la mano y en el... Vení, Tomasito, vení. Ya, poner los dedos. Y le muestra el costado. ¿Por qué? ¿Qué tenía Jesús en el costado? La herida de la lanza, tenía una abertura tenía. Bueno, el otro lado, exactamente. Muy bien. Y hay algo que estamos suponiendo en estos tiempos y que justamente no debemos suponer. Por eso les decía yo lo del sol y lo del reloj. Estos discípulos eran una comunidad. ¿Saben ustedes qué es una comunidad? Quiere decir que compartían la vida. No solo eran un grupo que se reunía de vez en cuando, compartían la vida.
habían compartido con Jesús todo ese tiempo. Y entonces los dones que vienen de la Pascua no caen a una persona individualmente, sino caen a una comunidad que está reunida y está reunida en el nombre del Señor. Bueno, a esa comunidad es que le vienen los dones. ¿Cuáles son los dones? El primero de todo de lo que aparece allí en el Evangelio de hoy es la paz. ¿Qué le dice Jesús? La paz esté con ustedes. La iglesia también nos lo dice así, que la paz esté con ustedes. Como Jesús. Incluso los judíos, cuando se encuentran, generalmente se desean así la paz. Dicen la palabra shalom. ¿Qué quiere decir eso? Pero aquí es la paz de Dios. La paz de Dios. Esa que no podemos comprar ni siquiera yendo al psicólogo o al psiquiatra, ni con pastillas. Esa paz no se compra, la da Dios. Es un don de Dios. El segundo de los dones que aparece allí, fíjense cómo está redactado, porque es muy importante. Dice así: los discípulos se llenaron ¿de qué? De alegría. Esto también nace de la Pascua, viene de Dios. La alegría no se obtiene yendo a ver a un cómico que nos dice chiste. Ahí nos hace reír un poquito. Pero la alegría profunda, esa de adentro, esa viene de Dios. En fin, dos dones vimos ahí ya, dos. Aparte de la comunidad, el primero. El otro que dice es inmediatamente, dice así: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Por eso tenemos que saber que si bien nos ha elegido el Señor, nos ha elegido para algo, para que vayamos a los hermanos y le anunciemos todo esto que estamos celebrando, que Jesús está vivo, resucitado, presente aquí entre nosotros y que estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que anunciarlo, así como ese misionero fue a anunciar a África, a un pueblo que desconocía a Jesús. Entonces de a poquito va anunciando los misterios que nosotros creemos. Bien, el anuncio. Y no vamos a anunciar cualquier cosa que a nosotros se nos ocurre, sino lo que el Señor nos envía a decir. Muy bien. Seguimos con lo que sucedió ese día mismo de la Pascua a los apóstoles reunidos. Y les dice así: al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Fíjense entonces el regalo que Dios les da a los apóstoles. El regalo más grande, porque es Dios mismo, su Espíritu se los deja a ellos. Sopló como Dios sopla al comienzo de la creación al hombre y le da el Espíritu. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y después viene otro don que hoy también y especialmente celebramos, porque este fin de semana se llama de la misericordia. Entonces, ¿qué dice la misericordia? La misericordia es el perdón. Les dice: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Los hace administradores de la misericordia, del perdón. Entonces ya estamos completando los dones de Dios
que son, como les decía, el Espíritu Santo, la paz, la alegría, ¿qué más? La misión y la misericordia. Pero hay un don más que justamente a uno de ellos, que se llamaba Tomás, le faltaba. Y que también se lo da a los apóstoles y se lo da a todos los discípulos en la historia. Y es la fe. La fe. ¿Por qué? Porque Tomás dice, si no lo veo, no creo. Felices los que creen sin haber visto. Así que fíjense los dones que van naciendo de la Pascua. No tienen precio, no se compran ni se venden, pero lo vamos a ir viendo más en profundidad a medida que vayamos avanzando en este tiempo de Pascua. Vamos a tener varios domingos hasta Pentecostés, donde vamos a ir viendo los dones de Dios, cómo es esto, cómo la Pascua es un día tan especial que la fe le llama, este es el día del Señor. Y nosotros seguimos hoy celebrando la Pascua. Y cada vez que nos reunimos, celebramos la Pascua. La Pascua del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Jesús resucitó. Que está con nosotros. Y que no nos abandonará más. Entonces, por eso, cuando nosotros andamos por el mundo, cuando andamos por el barrio, cuando andamos por la calle nuestra, vamos a la escuela, vamos a donde sea, ahí estamos con el Señor. Siempre. Entonces, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Estamos con Él. Y por más que nos parezca que el mundo está en contra nuestra, alguna vez está el Señor con nosotros. Y la iglesia, yo siempre lo repito esto, la iglesia nos lo recuerda en la misa todo el tiempo. ¿Qué nos dice la iglesia? El Señor está con ustedes. No se olviden y no se distraigan de esto. De todo lo demás se pueden olvidar y distraerse, pero de que Jesús está vivo y con nosotros, nunca. Y esa es nuestra fe. Bueno, ahora la vamos a renovar esa fe. Nos ponemos de pie. Creo en Dios,